Smiley. Ya. Por si acaso, chicos, voy a tomar asistencia lo que queda del semestre. 3 faltas no van a dar examen. Así venga su mamá, su papá, el director. Yo no le voy a tomar examen, le pongo NSP, ¿ya? 3 faltas. Ya tienen una falta la vez pasada, ahora te ven. Los que hayan tarde me avisan. Tardas en ponerles a los que hayan tarde, ¿ya? El resto están avisados. Muy bien. Empezamos con la clase. El día de hoy vamos a ver dermatitis atópica y dermatitis del pañal. Ha salido una última guía con respecto a dengue en pediatría. Esa guía la voy a presentar el día miércoles, ¿ya? Porque eso me tocaría dengue, pero lo voy a hacer el miércoles. Hemos hecho un tema en la clase pasada o el aporte anterior que era Guillain-Barré, que va a entrar a este examen. Revísalo porque eso ya está desarrollado. Entonces el día de hoy vamos a ver dermatitis del pañal. Siempre los papás, cuando tenemos nuestros hijos, y ustedes algún día de repente tengan hijos o de repente con vuestros hermanos o lo que sea, siempre van a ver que hay un problema siempre con el pañal. Y todos hablan de escaldadura en el pañal, que se escalda, que se enroncha, que tiene lesiones o heridas en el pañal, ¿no es cierto? Entonces hablamos de infecciones o inflamaciones en la piel y en la zona cubierta por el pañal. Eso se llama dermatitis del pañal. No puede haber una dermatitis del pañal en el pecho, ¿no es cierto? No es cierto. Tampoco en la cara, eso será una dermatitis atópica, pero en la zona del pañal es dermatitis del pañal. Entonces, una característica de la dermatitis del pañal es que esta inflamación afecta zonas que están cubiertas por el pañal. ¿Entienden? Zonas que están protegidas por el pañal. Entonces, es una dermatitis irritativa en la zona cubierta por el pañal. Ocurre más o menos en el 35% de los niños. Miren, es bastante la ocurrencia. Sobre todo en los neonatos entre los 8 y 12 meses de edad. ¿Por qué? Recuerden que la piel del bebé no es como la piel del adulto, es una piel que es más delgada, es una piel que tiene menos secreciones y es más susceptible a la irritación y a la infección. Como vamos creciendo, la piel también va madurando, entonces los estratos también se van formando como deben de ser. Nuestro estrato córneo no es igual al estrato córneo de un recién nacido. Si ustedes tocan la piel a un bebé, le van a tocar una piel muy suave, muy blandita. Y por eso se viene el término piel de bebé, porque es de contra suave. Pero digamos, nosotros si nos tocamos la cara o el dorso de la mano, tenemos otro tipo de piel en el cual el estrato escamoso, que es la parte más superficial, es un poco más gruesa y varía de acuerdo hacia dónde está expuesto, ¿no es cierto? Otra cosa también importante tener en cuenta es que los pañales, sea cual sea, sean descartables, sean de telita, de gasa o el que sea, lo que va a generar es un aumento de calor en esa zona del pañal. Y al aumentar el calor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la humedad, ¿no es cierto? Es como los que usan zapatillas. El que usa zapatillas todos los días, todo el día, tarde y noche, va a tener los pies más húmedos y tiene más susceptibilidad a generar hongos, ya sea hongos en la piel, hongos en la uña, etc. ¿No es cierto? Porque el hongo, ¿dónde vive? En la humedad. Lo mismo, nosotros, por ejemplo, tenemos hongos en la piel, tenemos cándida en la piel, pero no hacemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de defensa no nos permite hacer la enfermedad como tal. En los bebés pequeños tienen estos mismos gérmenes en la piel, pero como están expuestos a humedad y está todo el tiempo húmedo, ellos pueden desarrollar cándida o lesiones en la piel del bebé. ¿Ok? Es menos frecuente en lactantes con leche materna que tengan un pH fecal menor, ¿no? Es importante siempre las secreciones que salen, sea pitch y heces, pueden producir lesiones en la piel. En la hematoquenia vamos a ver es que por lo general es cuando no se cambia de pañal con frecuencia. Es importante tener en cuenta que los cambios de pañales tienen que ser con frecuencia. Idealmente debería cambiarse cada vez que está húmedo, ¿no es cierto? Pero a veces los papás se olvidan o de repente lo dejaron por un rato y no se acordaron y el pañal húmedo se mantiene más tiempo en el cuerpo del bebé y empieza a generar molestias, irritaciones o inflamaciones. ¿Qué va a pasar en esa zona que ha sido cubierta por el pañal? Va a haber una sobrehidratación en esa zona, va a cambiar el pH alcalino por el más o menos 7.5 que es el pH de las heces. Las heces salen con un pH determinado que puede irritar la piel. Hasta la misma orina también puede irritar la piel, inflamar la piel. Va a haber un aumento de la acción de las enzimas digestivas, triptasa y lipasa, y va a producirse una maceración en el estrato córneo. Justo en el estrato córneo, en la parte más superficial y delgada de la piel de los bebés, se empieza a formar
una maceración y la función de barrera está alterada. La piel es más sensible y va a haber más daños a la fricción. Y esto posteriormente va a permitir la exposición de las capas interiores de la epidermis y producir las lesiones en la piel. O sea, doctor, el constante contacto que va a haber entre las secreciones, sean las heces, la orina, con la piel en el bebé, puede producir inflamación, irritación de la piel. ¿Ustedes creen que con una vez que se orina y no le cambian el pañal se irrita? No necesariamente. Pero si se orina varias veces, está mucho tiempo con el pañal húmedo, puede lastimar, puede dañar la piel. ¿Ok? Otros factores que agravan la dermatitis es el mal cuidado de la piel de los bebés. A veces, a pesar de que tiene ya la piel irritada e inflamada, los papás utilizan esos pañitos absorbentes para limpiar las heces y como la piel está debilitada, le pasa muy fuerte y se llevan pedazos de piel. Y son como escoriaciones, es como cuando te caes y te raspas la rodilla, igual puedes producir escoriaciones en la zona de la piel, de la zona genital, de la zona anal al momento de hacer la limpieza. Puede pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? La piel, como es un mecanismo de defensa o de barrera, se ve alterada. Y cuando está alterada, ¿qué va a entrar? Bacterias. ¿Qué va a entrar? Virus. ¿Qué puede entrar? Contaminantes. Y eso puede producir infecciones en la piel. Una infección simple de la piel puede llegar a incluso comprometer la vida del paciente. Solamente para que tengan idea. No tanto en dermatitis del pañal, pero nosotros tuvimos una niña de 12 años, miren, a 12 años, que se había caído. Y al momento de caerse, había tenido un esguince del tobillo, o sea, había tenido una pequeña luxación del tobillo, pero regresó a su sitio, un esguince grado 2, 3. Se le hinchó el tobillo, ¿ok? ¿Qué hace el traumatólogo? Le pone una férula, lo inmoviliza y lo manda a su casa. ¿Qué hace la mamá en la casa? Le quita la férula y dice, no, yo lo voy a tratar con medicina natural. Entonces, ¿qué hace? Agarra el pie de la niña, lo pone ahí y empieza a ponerle lavados con cremas, hierbas, ortiga, no sé, pues un montón de cremas que le pone la mamá ahí, para supuestamente desinflamar el tobillo del bebé, de la niña. Pasa el tiempo y la quemadura o la acción que ha tenido estas hierbas en la piel ha sido irritar e inflamar la piel. Ha irritado e inflamado tanto que ha producido puntos de entrada para que entren bacterias. Entró bacteria y empezó a producirse un tobillo séptico lleno de pus. Cuando la mamá lo trae al hospital, la niña estaba en un estado de shock, había hecho un shock séptico. Quiere decir que la pus no solamente llega a la articulación, sino estaba haciendo septicemia, se había pasado a la sangre. Hizo paro cardíaco la niña, entró a la sala de unidades de cuidados intensivos, se le ha hecho toda la reanimación, etcétera, etcétera. Pasaron los días y terminó muriendo la niña. Pero fíjense de dónde nace, de la puerta de entrada de la piel. O sea, no es tan simple, no es que ya su potito rojo, su cremita, ya no. Recuerden que es un mecanismo de barrera y entra una bacteria en la sangre, septicemia. La septicemia no tratada puede terminar en sepsis. La sepsis, cuando hay alteración del compromiso hemodinámico, corazón, pulmones, shock séptico. Se muere. Se acabó. Entonces, igual esto es importante ver porque estas alteraciones que se producen en la orina, las diarreas y el uso de los antibióticos de amplio espectro también pueden condicionar como factores agravantes, ¿no? Imagínense que tiene irritado el potito o una dermatitis del pañal y encima tiene diarrea. Peor, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionan ese problema? No le van a dar un antidiarreico porque no existe un antidiarreico para los niños. Entonces ahí tiene que ser manejo de la piel. Una característica de la dermatitis del pañal es el eritema o este color rojo que presenta. Pero fíjense, en la dermatitis del pañal, en teoría al inicio respeta la zona de los pliegues. Quiere decir que donde está el plieguecito no está inflamado e irritado. Entonces la lesión que se ve es una lesión que lo llamamos en W. ¿Ven? Es como una lesión en W. Y es en una zona donde está afectada el pañal. No es en otra zona que no sea el pañal. Entonces, al inicio hay un eritema o una inflamación, un ligero edema, lesiones papulares eczematosas o ulceraciones. Esas lesiones papulares eczematosas son estas que aparecen acá tipo satélite, tipo puntitas, y de esos aparece y aumenta, ¿no? La dermatitis del pañal por lo general no se disemina más allá de los bordes de estos, o sea, por lo general no llega a estos pliegues, pliegue anal, pliegue acá, pero cuando esto, digamos, sobrepasa la capacidad o, digamos, sigue expuesto a la humedad, miren, llega a inflamar toda la zona anogenital, por así decirlo, ¿sí? Incluidos los pliegues. Esta es una piel bastante inflamada. ¿Qué harían acá? ¿Qué le indicarían a la mamá? Ya, está con diarrea, peor todavía. ¿Qué le hacen?
No hay forma de detener la diarrea, va a seguir con su proceso. ¿Qué le indicarían a la mamá? ¿Qué consejo le darían? A ver, alguien que sugiera. ¿Qué sugerencia se le puede dar a la mamá? A ver, perdón. Suspender cremas. De repente, ¿no? De repente la mamá le está poniéndole cremas, las clásicas, ¿no? Le ponen su hipogloss. Doctor, le estoy poniendo hipogloss, porque me han dicho en la farmacia. Ya, suspenda, señor. Perfecto. ¿Qué más? Tener más cuidado con la higiene, y el cambio de pañal, o sea, hacer los cambios más frecuentes. Otra indicación importante es que esta zona se mantenga ventilada. O sea, digamos, antes de cambiar el pañal, ¿no es cierto? Tú haces el cambio del pañal, limpias, etcétera, y lo dejas un rato que se ventile. Y ahí puedes aplicar cremas. ¿Qué cremas utilizaríamos acá? Importante, dos nada más. Primero, un corticoide tópico, que es un antiinflamatorio leve, pero tiene que ser un corticoide de baja potencia, porque si le doy un corticoide de muy alta potencia, puedo dañar más la piel y hacer de que entre más bacterias. Tiene que ser un corticoide de baja potencia. Por ejemplo, una hidrocortisona al 0.1%, 0.01%. ¿Ok? Uno. Y dos, tengo que recetar cremas astringentes. ¿Qué es una crema astringente? ¿Han escuchado alguna vez ese término? Cremas astringentes. Las cremas astringentes son aquellas cremas que por lo general tienen el zinc dentro de su preparación. Y el zinc actúa como astringente. ¿Qué significa? Que el zinc hace como una barrera para que la piel no tenga contacto con las secreciones. Por ejemplo, las cremas de Nistazinc, el Nistagloss, la nistatina es el antimicótico, pero en su base está el zinc, que es como una pasta de dientes que se pone, y fíjense que esa pasta, por ejemplo, es difícil de salir de la piel, eso no se puede limpiar fácilmente. Se adhiere a la piel y cuando el niño hace deposiciones u orina, las secreciones no tienen contacto ya con la piel en esa zona que está la crema. Esa es una crema astringente, es una crema que seca. En teoría parece que le hubieras echado una pasta como de colinos, pero está actuando como una crema astringente, está secando esa parte de la piel. Al secar la piel, ¿qué estamos haciendo? Evitando que se generen hongos, evitando que haya producción de cándida u dermatomicosis, ¿ok? Por eso es importante, ¿ya? Entonces, fíjense, el eritema en W es un eritema en las regiones glúteas, genitales y superficies convexas de los muslos, dejando libre el fondo de los pliegues. Al inicio puede dejar libre, pero a veces este eritema se convierte en un eritema confluente, fíjense, que es un eritema más vivo e intenso con afectación de los pliegues y los signos de exudación que puede haber alrededor. Podríamos decir que este es un grado de inicio y este es un grado un poco más severo o más grave. En la dermatitis del pañal, fíjense, la letra W arriba, ¿no? Es igualita, por eso se llama el signo de la W. Y fíjense que esto es importante hacer una buena historia clínica y una exploración. A la mamá preguntarle qué tipo de pañales usa. Doctor, yo uso, yo no quiero contaminar el planeta, yo uso pañales de gasa, como mi abuela me ponía, como mi mamá me ponía. Antes, cuando no había pañales descartables, usaban pañales de gasita. Y en algunas gasas que se compraban, se cortaban y se les ponía al revés. La desventaja de este pañal es que, como no había mucha absorción de líquidos, el pañal se quedaba mojado y es como si me pusiera una tela mojada sobre mi zona genital. Todo el tiempo está húmedo. Entonces había más cuadros de inflamaciones e irritaciones. ¿Sí o no? Luego aparecieron los pañales. Y cuando aparecieron los pañales tienen una especie de gel. Cuando el niño orina, el gel absorbe el agua y procura no tener mucho contacto con la humedad en esa zona. ¿Cuál era la ventaja uno contra el otro? Tú te comprabas 1 metro de gasa con 5 soles, ¿no es cierto? Ya, yo quería a mi hijo cambiar la cara de pañal, ya, 5 metros de gasa, 25 soles, para toda su época de lactancia. Porque cada vez que hacía caquita o hacía pichi, agarraban, lo enjuagaban y lo dejaban remojando en jabón, lo lavaban y extendían, y ese era su pañal todos los días. No se compraba pañal. Ahora alguien puede reutilizar un pañal descartable, jamás. Agarra, utiliza tu pañal y lo descartas. ¿Cuánto cuesta un paquete? 40, 60 soles dependiendo. Y si está con diarrea tu hijo, vas a utilizar el doble más de lo que usabas. Entonces, esas condiciones también hay que tenerlas en cuenta. Y eso lo vemos en la historia clínica. ¿Qué tipo de pañal usa? ¿No? Lo otro es los tipos de lesiones, ¿no? Lesiones eritematosas o rosadas que aparecen inicialmente en zonas convexas y al inicio, fíjense, respetan los pliegues. Por eso es el eritema en W. Los genitales externos, nalgas, muslos, perineo.
Aparece también un área de eritema más o menos lineal en la raíz de los muslos, que corresponde con los elásticos del pañal, y esto puede producir irritación. Fíjense, miren, justo acá es donde está la pretina del pañal. O sea, hay como un plástico pega que les ajusta el pañal, también ahí puede generar zonas de irritación. ¿Dónde también aprieta el presión del pañal? En la zona de los muslos, en ambos lados, ¿no es cierto? Entonces esas zonas también podrían estar afectadas de irritaciones o inflamaciones. Pero recuerden, es en zona de pañal. Estas son formas más severas. Fíjense que hay erosiones más ulceraciones. Estas ulceraciones prácticamente son como puertas de entrada para infecciones más graves. Esto puede producir no solamente inflamación perilesional, puede producir hasta necrosis o gangrena de la piel, y puede terminar en fasciitis, a veces hasta en cirugía. Hay que resecar segmentos del músculo, todo eso, o sea, es terrible la situación. La dermatitis erosiva del pañal, en las que hay ulceraciones superficiales en sacabocados, salpicadas en número y reducidas, ¿no? Cuando es grave y crónica, da lesiones pseudoverrucosas, que parecen verrugas. Una característica de las lesiones, por ejemplo, esto es la disponibilidad, ¿no? La disposición, en qué parte se encuentra. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, en este potito de este bebé, miren, van a ver como unos puntos blancos, ven acá como unos granos blanquitos, blanco, 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 medio rojito, blanco, son lesiones satélites de cándida. En este caso, este niño tiene una inflamación por cándida, es un hongo. Fíjense, candidiasis del pañal es una sobreinfección por cándida albicans. Esta cándida no ha aparecido acá, la cándida existe en la piel. La piel irritada e inflamada es como un medio de cultivo, un medio donde la cándida se puede desarrollar y hace esta enfermedad. Puede estar localizado también en zona de pliegues, eritema intenso que tiene un tinte rojo violáceo, tiene pápulas, pústulas satélites alrededor de la lesión inicial. ¿Cuál creen que es el tratamiento para esta lesión? ¿Le van a dar su hipoglos? Antimicóticos, nistatina, clotrimazol, el que tengan en crema, obviamente, ¿no es cierto? Luego vamos a ver infecciones también que se pueden complicar con otras infecciones, como por ejemplo por estafilococo o estreptococos, que ocurren en las zonas convexas, en las zonas, fíjense, donde hay más contacto. El impétigo estreptocócico o estafilocócico son lesiones erosivas cubiertas por costras amarillentas y ampollosas. Cuando ustedes crean o ven una infección producida por estreptococo o estafilococo, van a recordarse siempre de las costras mielicéricas. ¿Qué son las costras mielicéricas? Son como lesiones amarillas, costrosas, que aparecen en zonas donde hay infección. En el caso de los niños, muy frecuentemente les da lo que se llama el impétigo. Y el impétigo son lesiones alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, alrededor de los oídos, alrededor de la nit. O sea, en todas las zonas donde hay agujeros, ahí se puede desarrollar el impétigo. Y eso es producido por una bacteria, puede ser estafilococo o estreptococo. Y las lesiones son esos tipos que ven ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen es un impétigo tipo estreptocócico o estafilocócico, y este es uno que es de tipo foliculitis estafilocócica. Estos dos son graves, no parece tanto, pero el problema es que acá ya estamos hablando de bacterias que pueden llegar a la sangre y producir septicemia, y posteriormente producir sepsis, shock séptico y infección séptica a foco dérmico. Otras complicaciones tenemos, por ejemplo, el granuloma glúteo infantil, por el uso de corticoides tópicos de alta potencia. Mira, cuando llevamos un corticoide, digamos, ya no voy a usar una hidrocortisona al 0.01%, sino le puedo usar una beclometasona al 0.25%, que puede producir, mire, fíjense, este tipo de lesiones en la piel. En vez de mejorar, lo que ha generado básicamente es producir alteraciones ya en el epitelio propio de la piel. Lesiones papulonodulares, violáceas, purpúricas, que pueden tardar en curar varios meses después y suelen dejar cicatrices. En este caso es por usar, por ejemplo, dipropionato de beclometasona o el clobetasol. ¿Cuántas veces yo voy a la farmacia y escucho, ¿no? Ahora le dice a la farmacéutica, mi hijito está mal, me ha dicho que está irritado su potito así, ¿qué le puedo dar? Dale clobetasol. Y le da su clobetasol. No es así, ¿sí o no? Y eso es porque, por ejemplo, no lo lleva con un especialista. Cualquier pediatra que ve esta lesión no lo va a mandar a su casa. Cualquier pediatra que esté en un hospital y llega un niño así, no lo voy a decir a su casa, señora, dale el Paravit. Esto se hospitaliza, se da tratamiento antibiótico endovenoso.
y se monitoriza al niño. Así como hay este uso de estos corticoides, puede haber hipopigmentaciones y presencias cicatrizales atróficas, dermatitis del pañal moderadas o severas, como ahí ven. En el diagnóstico diferencial podemos tener varios tipos de diagnósticos, por ejemplo, causadas por el pañal, como la dermatitis alérgica de contacto, la miliaria, entre otros, exacerbadas por el pañal, por ejemplo, dermatitis seborreica y psoriasis. Fíjense acá, este es otro tipo de lesión. Esta es una lesión tipo, una dermatitis seborreica, que fíjense, mire, afecta no solamente la zona del glúteo, sino la zona donde ajusta el pañal, donde están las pretinas del pañal. Pretina acá, pretina y pretina acá. Y no solo eso, ya veo lesiones mielicéricas, eso me habla de presencia de bacterias. Entonces, este niño es un cuadro también severo que debería ser tratado de diferente forma. Independientemente al pañal, deficiencia de zinc, deficiencia de biotina, dermatitis atópica, hemangiomas, vitíligo. A veces también ha pasado niños que vienen con lesiones parecidas y dicen, no, ya, cándida, lo hospitalizan. Vemos en un piso y todo el tiempo está igual. Y le preguntamos a la mamá y la mamá dice, doctor, ¿desde cuándo anda así como ese hijo? Y hasta la tiene. Y le revisas bien y es un hemangioma. ¿Qué es un hemangioma? No es roncha. Ya, pero producido ¿por qué? Son alteraciones vasculares. ¿Han visto algunos niños que nacen con unas manchitas tipo vino porto acá en la frentecita, en la nariz, así como unas pinceladas? Son hemangiomas. Si el hemangioma es superficial, por lo general desaparece esa manchita. Si el hemangioma es profundo, a veces queda de por vida. ¿Han visto alguna vez alguna persona que tiene un lunar medio violáceo en toda la cara o gran parte del rostro? Son hemangiomas. Y eso, por ejemplo, no eso es un tratamiento dermatológico aparte. Ese tipo de lesiones puede aparecer en esta zona. Yo puedo asumir y decir, escaldadura, estafilococo. No, señor, puede ser un hemangioma, ¿no? Por eso es importante la anamnesis. Vitíligos, enfermedades ampollares crónicas, histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Kawasaki, infecciones por virus Coxsackie, sífilis congénita. La sífilis congénita tiene más o menos este tipo de lesiones, así ampollares como esta, que aparecen en diferentes partes del cuerpo, no solamente en zonas exclusivas del pañal. Herpes simple y dermatitis perianal estreptocócica, entre otros. En la dermatitis del pañal, ¿qué sería el tratamiento importante? La prevención. Y para prevenir, ¿qué hacemos? Una adecuada limpieza y ser cuidadoso, ¿no?, con la limpieza. En el caso, por ejemplo, de las mujercitas, a ver, cuando hacen caquita a una bebé mujer, ¿cómo le limpian el potito? Porque hay riesgo de que la caquita o las heces entre a la zona genital y pueda producir caldos de cultivo e infecciones. Lo que pasa muchas veces en la práctica es que las mamás, de repente, antes de ir a un especialista, ¿qué hace la mamá? Le pone la cremita al potito a su bebé. Le pone una cremita, digamos, no sé, me han dicho que es una crema para que le dé olorcito, es una crema para que le suavice la piel, no sé, cualquier crema le ponen en la zona del pañal. Esa cremita se puede quedar entre los labios mayores de la zona genital de la bebé, de la mujercita. Cuando la niña hace caquita, la caquita puede llegar a esa masita de crema y empieza a colonizar. Y esa masita de crema se vuelve un caldo de cultivo. Y de ese caldo de cultivo, la bacteria puede dispararse y producir infecciones urinarias. Entonces la recomendación es, cuando se usa cremas en una niña previamente sana, no se debe aplicar ninguna crema dentro de la zona genital. Aplícale en la zona de sus cachetitos, de sus glúteos de abajo, o las zonas que están más expuestas y convexas. Si la aplicas en pliegues o en las zonas más internas, se acumula como una cremita, como una masita, se hace caldo de cultivo con cualquier bacteria y son focos para disparar infecciones. ¿Cómo se debe hacer la limpieza genital de una bebé? Es siempre de adelante hacia atrás. Las mamás primerizas a veces, por querer limpiar su potito bien, la echan en esta posición y agarran su pañito húmedo o lo que tengan, y al hacer la limpieza agarran de atrás hacia adelante y están arrastrando heces de la zona anal a la zona genital o vaginal. En los varoncitos también pueden producir este tipo de infecciones cuando hay una mala técnica de higiene. Las infecciones urinarias en los varones y mujeres
es casi la misma proporción a principios de edad, en los primeros meses de edad. Como ya van creciendo los niños, por la presencia del pene, el crecimiento de la uretra, es más raro las infecciones en los varones que en las mujeres, pero al inicio de la vida, los primeros meses, la casuística es casi la misma. Por eso es importante la prevención y la protección que debemos de tener, ¿ok? Mantener una higiene adecuada. Cambiar el pañal frecuentemente, secar y airear bien la piel. A veces, digamos, no, ya se ha orinado con pichi, o digamos, perdón, se ha hecho deposiciones. Le limpian lo que pueden y lo dejan y lo vuelven a tapar. No, se hace una limpieza adecuada, ya sea con pañito húmedo o con algodón. Yo siempre recomiendo mejor el algodón, porque el algodón, fíjense, agarras un poco de algodón, lo empapas en agua tibia y le das una pasadita, miren así, de arriba hacia abajo. Y ese algodón ya no vas a regresar para limpiar, lo descartas. Agarras otro poquito de algodón, igual. Eso es en las veces que el paciente haga deposiciones. Y si hace pichi, doctor, puedo agarrar un pañito húmedo, se le limpia lo que debe ser, le seco, espero un rato que se ventile y cuando la piel está seca, recién le pongo el pañal. O sea, esa es la técnica, así debería ser. Elegir un buen pañal. A veces los medios económicos también pues, son importantes, ¿no? Tú puedes escoger un buen pañal, pero un buen pañal te cuesta 90 soles y un pañal más barato está a 35 soles. Y de repente ese pañal más barato no tiene tanto gel, de repente de absorción, de repente no es tan hipoalergénico, etcétera, y etcétera. Entonces, también eso es importante. Proteger la piel del bebé, ya les he dicho, puede ser con cremas siempre y cuando el paciente esté sano de la piel, pero cuando ya está enfermo tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos. No utilizar calzones de plástico. Hay unos pañales, les dicen pañales ecológicos, ¿han visto? Han salido pañales ecológicos. Son como los pañales antiguos de tela, pero tienen un plástico por fuera que se puede lavar. Se saca, se lava. Esos, por ejemplo, generan más humedad. Esos no deberían estar recomendados. Por eso ustedes no ven mucho en la televisión que sale, pues no. Sino más bien salen los otros. Estos son súper absorbentes, hiperabsorbentes, hipoalergénicos, etcétera, etcétera. Y eso sería con respecto a dermatitis del pañal. En el tratamiento es importante corregir la causa, si es que la hay, ¿no? Por ejemplo, en casos de diarrea se le hidrata, se le da suero de rehidratación, puedes agregarle probióticos. En las formas leves es importante airear la zona, cambiar el pañal más frecuentemente. Siempre decimos a la mamá, airear la zona significa le limpias, le secas y déjalo un rato que se airee, que se ventile. Y cuando esté seco la piel, recién le colocas el pañal. Se puede añadir una pasta que sea grasa o al agua, como el óxido de zinc en cada cambio de pañal. En las formas moderadas podemos añadir a esta pasta, por ejemplo, pues puede añadir la pasta, utilizar corticoides de baja potencia, como la hidrocortisona del 1%, 1 o 2 veces al día para combatir la inflamación, y los tratamientos están limitados o no a más de una semana. ¿Qué pasa cuando usas, digamos, el corticoide por mucho tiempo? El corticoide por mucho tiempo altera la estructura de la piel propiamente dicha. Le deja como una secuela que a veces es irreversible. Por eso corticoides, así como se toman corticoides por tiempos determinados, también se aplican por tiempos determinados. No es indeterminado. No es que, me he ido bien con el cortisona y le echo todos los días. No, le vas a degenerar la piel, le vas a generar lesiones irreversibles en la piel. Doctor, me han dicho que cada vez que tengo una tos grave, que tome una Dexa. Me tomo una Dexa y me alivio. Como me alivias, tomaré todos los días Dexa. Vas a tomar todos los días Dexa y te vas a hacer tu síndrome de Cushing, ¿no? Te vas a hinchar, te vas a inflar, te va a salir acné, etc. Te va a dar más hambre, te va a dañar el riñón, el hígado. Así es. Entonces, los corticoides hay que tener mucho cuidado cuando están indicados. Y en las formas complicadas ya es importante, ¿no? Un lavado cuidadoso, minucioso, y podemos usar antifúngicos, como por ejemplo el ketoconazol, aplicar hidrocortisona más antifúngicos. ¿Cuáles son esos antifúngicos? Nystatina, clotrimazol, miconazol, que se pueden dar habitualmente por varios días. Y en casos bacterianos ya se pueden agregar antibióticos, ¿no? Pueden ser antibióticos tópicos o antibióticos por vía oral. Si la lesión es pequeña, puedes usar un antibiótico tópico, como por ejemplo la mupirocina. Y si la lesión es un poco más grande y más extensa, ya podrías usar antibióticos vía oral.
como por ejemplo las cefalosporinas de primera generación, cefalexina, o la amoxicilina simple, ¿no? Amoxicilina. Y si no, si es una infección un poco más severa, cefalosporinas de segunda generación, cefuroxima, cefaclor. Y si no, ya tienes que llevarlo a un hospital o debe ser tratado con otro tipo de medicamentos, ¿ya? Más complejos. ¿Hasta acá preguntas? En las formas sigiloides, por ejemplo, formas virales, por ejemplo, acá, se pueden poner fomentos secantes, antisépticos, sulfato de cobre o zinc, cremas con corticoides de baja potencia y antibióticos, ¿no? Sí se puede llevar. Entonces, esta es dermatitis del pañal, chicos. ¿Preguntas? Fácil, ¿no? Ya pueden recomendar ustedes cremas, pueden recomendar técnica de limpieza, pueden recomendar higiene. Cuidados en un niño, ¿no? En el campo, ¿cómo les hacen la limpieza? ¿Alguna vez se han preguntado? Es igual que en la ciudad, de repente la mamá en el campo agarra y le pone su pañal Pampers, ahí, su Natural Care, le pone su cremita hidratante, sus pañitos húmedos, sus toallitas, así tienen. ¿Y cómo hacen para la limpieza? Lo meten al caño, agarran al bebé y lo meten al caño, abren el caño y ahí lo limpian, o a veces en una jarrita o en un recipiente le echan agua y a chorro. La mejor forma de limpiar es con el agua a chorro, digamos, para sacar las secreciones, digamos, las heces de la vagina. ¿Cómo la vas a sacar? Mejor que sacarla con un trapito, con un algodoncito, con un pañito, es echarle agua, porque el agua es el que va a correr mejor. Si le echas de arriba hacia abajo, va a correr limpio y le dejas más limpio de lo que puedes imaginar. Pues por eso es que haya, por ejemplo, en el campo, raras veces que haya dermatitis del pañal. Si hay dermatitis del pañal es porque a veces se olvidan en el cambio de pañal o usan esos pañales de gasa que les digo, ¿no? Que son reutilizables, que se lavan, se hacen secar y se vuelven a usar. ¿Ya? Y nuestro siguiente tema es dermatitis atópica. Fíjese la carita de ese niño, ¿qué llama la atención? Doctor, el signo es un payasito, no es plin plin. ¿Ah? ¿Qué es? Fíjense, en la dermatitis atópica se da una inflamación de la piel, pero que te da una lesión tipo eczematosa. ¿Cómo es una lesión eczematosa? Es una piel tipo acartonada, gruesa. Yo sé que alguna vez ustedes han visto, pero cuando ven también toquen. Cuando ves una lesión, tócala y diferencia. Tú vas a sentir acá la piel suave y la zona donde está afectada la vas a sentir como un cartoncito, un poco más dura. Esa es la piel eczematosa, característico de los niños con dermatitis atópica. La dermatitis atópica tiene por característica tener ese tipo de piel o alteración a la piel, pero, como dice nuestro compañero, respeta la zona peribucal, fíjense. Respeta la zona peribucal. Y así como esta lesión en la dermatitis atópica aparece en diferentes partes del cuerpo, no solamente en la cara. ¿Dónde más han visto dermatitis atópica más frecuente en los niños? A ver, ¿quién dice? Una parte donde es común la dermatitis atópica. ¿Ah? En las manos. Puede aparecer en el dorso de las manos. Ya es otra más frecuente todavía. En las zonas de flexura o pliegues. Por ejemplo, digamos en el pliegue del brazo. Acá puede aparecer dermatitis atópica. También en la zona posterior o poplitea. Si ustedes les ven a los niños, te va a preguntar tu tía, mira, esto es medicina. Justo acá atrás de su rodilla se le pone como una mella, le ha dado a mí, porque a veces el papá dice, no, es una mella lo que tiene. Y no es una mella, sino es una lesión eczematosa característica de la dermatitis atópica en esa zona poplitea. Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad prácticamente de la piel de los niños, que es una enfermedad cutánea inflamatoria, pruriginosa, crónica y recurrente. Ya les dije todo con eso. ¿Por qué es pruriginosa? Porque da comezón, pica. Los niños con dermatitis atópica están que se rascan. No es que tienen rasca, sino le da comezón a esa zona de la piel. Luego, es crónica, porque lo tienen mucho tiempo, lo tienen tiempos prolongados. Y la mamá, es más, a veces los papás lo asumen como normal. Dice, es su tipo de piel, doctor. Lo mismo tenía mi esposo, pero ya se le ha pasado. Entonces, también es importante. Y lo otro que es recurrente,
que hay periodos donde aparece y desaparece. Y ocurre con mayor frecuencia en los niños. Estas son las zonas más frecuentes. Fíjense, miren, dorso de los pies, fíjense ese tipo de lesión. Ustedes si tocan esta piel de acá, ¿será la misma de acá? No. Esta piel es más suave, esta es más acartonada, eczematosa, inflamada, eritematosa. Igual la carita. Si tú le tocas esta parte es más suavecita. Le tocas esto es más áspero, duro, acartonado, eczematoso. Igual acá, fíjense en ese tipo de lesiones. Entonces, esas son las características de la dermatitis atópica. En los países desarrollados, más o menos entre el 10 y 20% de los niños de edad dentro del mismo país, las cifras son más altas en las zonas urbanas y en las poblaciones con mayor nivel de vida. 60% se inicia en el primer año de vida, en los primeros 6 meses. Acá es cuando los papás empiezan a identificar este tipo de lesiones y lo que hacen es ir a la farmacia y preguntar qué crema le puedo poner. ¿Y qué creen que le receta el farmacéutico? Corticoides. Le receta corticoide. Si es que el farmacéutico tiene suerte, le va a restar un corticoide de baja potencia y probablemente le va a ir bien. Y por eso es que el papá ya no va a la consulta y dice no, o no lo lleva al hospital y dice no, lo que me han dado le ha ido bien. Puede ser, pero ¿qué pasa si le da un corticoide de más alta potencia? Más bien lo que va a producir son lesiones dérmicas irreversibles. Entonces, fíjense que el 60% de estas lesiones se dan en el primer año de vida, 85% en los primeros 5 años y 10% inician después de los 7 años y 70 o 80% tienen antecedentes familiares o personales. Estos niños, por lo general, tienen antecedentes de que alguien en la familia ya ha tenido este cuadro. Puede ser un hermano, una hermana, puede ser papá, puede ser mamá, alguien ha tenido. Entonces, si ustedes también le preguntan a vuestro papá, papá, ¿yo he tenido algún tipo de esta lesión? Sí, hijito, tú tenías esta, etcétera, etcétera. De repente, tú no vas a tener, ya no vas a volver a tener, pero tus hijos podrían tener dermatitis atópica, ¿ok? Entonces es un cuadro alérgico que se puede heredar. Incluso cuando hemos visto el tema de asma, uno de los factores predisponentes para asma estaba considerado la dermatitis atópica, esta dermatitis de la piel. Esos niños con dermatitis atópica y tienen cuadros bronquiales, más o menos un 60-80% de ellos terminan siendo asmáticos. El verdadero asmático es ese niño, es esa persona que no ha tenido dermatitis atópica, que ha tenido inflamaciones bronquiales, que ha usado inhaladores. Ese es el que va a terminar siendo asmático. En cambio, muchos niños, por ejemplo, tienen la dermatitis atópica, pero pasa el tiempo y ya no hacen cuadros bronquiales. O de repente tienen cuadros bronquiales y no tienen dermatitis atópica. Pero los que tienen dermatitis atópica, los cuadros bronquiales, pueden llegar a ser asmáticos. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más en dermatitis atópica? Los niños con un padre atópico ya tienen un riesgo de 2 a 3 veces de desarrollar dermatitis atópica y de 3 a 5 veces si es que los dos papás son atópicos. Doctor, yo soy atópico, mi esposo es atópico. No, tu hijo tiene de 3 a 5 veces más probabilidad de ser atópico que cualquier otro niño normal. Existe evidencia entre la relación inversa entre la dermatitis atópica y la exposición a endotoxinas, cuidado infantil temprano, animales de granja y mascotas en la vida temprana. Siempre se recomienda, ¿no?, que los niños que tienen cuadros de dermatitis atópica no deberían tener mascotas, no deberían tener animales, porque ellos pueden exacerbar cuadros de alergias en la piel o otro tipo de alergia. Alto nivel de agua de carbonato de calcio, pero no de cloro. En el agua de hogar se asoció con un riesgo casi duplicado de dermatitis atópica visible. En realidad, acá como ustedes ven en la piel, por ejemplo, ¿cómo es la dermatitis atópica? Fíjense, la piel normal, ¿no es cierto?, tiene, por ejemplo, los estratos en los que el agua, por ejemplo, se va a evaporar poco a poco y los alérgenos, por lo general, no pasan a través de esta piel. El agua se evapora poco y los alérgenos no pueden entrar. En cambio, en la piel atópica, la piel ya no desempeña su función de protección, deja evaporar demasiada agua, entonces esa zona se vuelve más seca, acartonada, dura, deja entrar más fácilmente los alérgenos que pueden desencadenar una reacción inflamatoria. Por eso la piel de los niños atópicos, esa zona alérgica, es una piel dura, seca e inflamada, porque ha perdido agua, ha evaporado más agua, ha dejado pasar algunos alérgenos que producen inflamación
irritación de esa zona. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto, muy bien. Y acá algunos desbalances a nivel ya molecular, ¿no? Citoquinas, en pieles lesionadas y no lesionadas. Son diferencias inmunológicas entre una piel lesionada y una piel no lesionada. Eso también es importante para tener en cuenta que muchos de ellos tienen cuadros inmunoalérgicos. En las manifestaciones clínicas, el niño presenta una dermatitis atópica pruriginosa, de localización característica. Doctor, todo el tiempo se rasca su barriguita. No sé, me han dicho que tiene rasca-rasca y le he comprado su permetrina. ¿Y qué pasó, señora? Le ha aplicado nada, doctor. ¿Qué le preguntaría yo para saber si realmente es el rasca-rasca o la escabiosis? Si ese niño realmente tuviera escabiosis, también lo tendría la mamá, lo tendría el papá, porque la escabiosis es altamente contagiosa. No puede existir un solo miembro de la familia con escabiosis y el resto está sano. Cuando uno se infecta, todos se infectan. Los que lactan, los bebés lactantes, por ejemplo, que tienen rasca o escabiosis, le contagian a la mamá. ¿Y a la mamá dónde le aparece la escabiosis? Debajo de la mama. En esas zonas de los ingles y los pliegues aparece la escabiosis. También le aparece en el pliegue de las manos, en el pliegue de los cuellos, en todas las zonas de los pliegues. Este niño, miren, se rasca, pero no tiene pues lesiones características de escabiosis. ¿Por qué? Porque no está en zonas de pliegues. La escabiosis, si le tendría que dar a este niño, tiene que darle en la axila, en las ingles, en los pliegues de los dedos y después diseminarse. Este niño solamente tiene la zona abdominal. Si le da comezón, si le pica, probablemente esta piel está seca, inflamada, acartonada. Es una dermatitis atópica. ¿Ok? Y tienen varias semanas de evolución, por eso está todo el tiempo que se rasca. Las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica constituyen la base de su diagnóstico, ya que no existen cambios microscópicos ni laboratoriales específicos. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de dermatitis atópica en un niño? Así le pregunto a la mamá, ¿cuánto tiempo tiene con esto? Uy, doctor, ya tiene ya un mes. No ha empeorado, doctora, pero sí le pica de vez en cuando, se rasca. No le presta mucha importancia. Entonces, probablemente sea una dermatitis atópica. ¿Y cuál cree que sea el tratamiento para esta dermatitis atópica? Le puedo dar corticoides y habría inflamación. En este caso no veo inflamación. ¿Qué otra cosa más? ¿Ah? Hidratación, ya, perfecto. ¿Hidratación por vía oral o hidratación con cremas? Con cremas. Hay que hidratar esa zona de la piel, ¿no es cierto? Y también se puede usar los antihistamínicos. Entonces, en general, las dermatitis atópicas, ustedes van a ver que los medicamentos que le vamos a dar va a ser uso de antihistamínicos para que no se rasquen, uso de cremas hidratantes que puedan hidratar esa zona, y antiinflamatorios tópicos tipo corticoides para desinflamar zonas que están muy inflamadas o edematosas, ¿ya? Esa carita, por ejemplo, fíjense bien de ese niño, ¿no? El prurito se va a ver hallazgos de atopía, intenso, generalmente cursa en brotes, son lesiones por rascado, liberación de mediadores inflamatorios y citoquinas. Este prurito a veces se puede complicar con infecciones de la piel, porque como ves que se rasca con la mano sucia, puede producir colonización de estafilococos, estreptococos y producir enfermedades, celulitis en la piel, piodermitis, entre otros. El eczema, esta es la lesión eczematosa, fíjense. Puede ser eczemas agudas, subagudas y crónicas. Son lesiones agudas y se caracterizan por tener máculas, pápulas y placas eritematosas vesiculosas, exudativas y muy pruriginosas. El rascado y las escoriaciones repetidas dan lugar a lesiones crónicas que se caracterizan porque va a haber una liquenificación. De lo que empezó como un eczema se convierte en una liquenificación y presencia de pápulas secas y fibras. Esa es la piel eczematosa, fíjense. Si ustedes, por ejemplo, se dedican a la dermatología, por ahí alguien le va a decir, pero ¿sabes qué? Esa lesión me parece hongo, ¿ah? Toda es la clásica, ¿no? Cuando a veces dicen hongos, ¿qué le faltaría para decir que es hongo? Recuerden cuando han hecho el curso de dermatología, ¿cómo describen una lesión por hongos en la piel? ¿Cómo debe ser?
¿Saben? ¿Se acuerdan o no? Ya se me ha olvidado. Una lesión por hongos, por lo general, tiene un centro medio eritematoso, con bordes descamativos y pruriginosos. Esa es la lesión por hongo. Yo acá no veo esa característica. Yo veo una característica de una piel homogénea, eczematosa, inflamatoria, acartonada. Si esto empeora, va a entrar a un estado de liquenificación. Y es una piel liquenificada. ¿Me entienden? Entonces, esa es la característica de la dermatitis atópica. El prurito es el síntoma cardinal, porque eso nos va a decir la presencia de esta enfermedad. Puede ser intermitente y puede aumentar al atardecer, con las variaciones de temperatura, sudor, sequedad, irritantes. Doctor, cada vez que mi hijo suda, transpira y se rasca el cuello. Le pica, le da una comezón y le salen granitos. Ahí está, puede ser. Formas de lesiones secundarias al rascado crónico, como escoriaciones, hipopigmentaciones o trastornos de la pigmentación, y las liquenificaciones cuando ya es un rascado crónico. En el caso eczematoso, hay un patrón de respuesta inflamatoria de la piel, ¿ya? Agentes endógenos o exógenos, y es no patognomónico de eczema atópico. La secuela de lesiones elementales es: primero se forma un eritema, o sea, un enrojecimiento, un edema, vesículas, exudación, costras y descamación o liquenificación. Y los tipos de eczema pueden ser agudos o crónicos, ¿ya? Características de las lesiones cutáneas de la dermatitis atópica. Lo que les decía, fíjense, esta piel, por ejemplo, de acá de las... ¿Esto es la rodilla o es la zona poplitea? Poplitea, es la parte posterior. Este niño, anteriormente, o sea, no es que de un día a otro apareció este tipo de lesión. Empezó como una inflamación, una pequeña comezón, rascadito. Eso se llama eczema. Pasa el tiempo y hace una piel liquenificada. Entonces, la liquenificación son lesiones cutáneas liquenificadas. Son placas poco delimitadas en las que existe un engrosamiento cutáneo con marcada visualización de los pliegues y líneas cutáneas. Y el prurigo son pequeñas pápulas con unas vesículas, con distintas vesículas, con marcada escoriación y resultado del rascado vigoroso que puede haber. Fíjense, este niño tanto le debe picar que se ha rascado, se ha lesionado y ha producido este tipo de lesiones. En los lactantes, a partir del segundo mes, con un exantema eritematoso, puede aparecer en mejillas, frente, pliegues auriculares, respetando el triángulo nasolabial, cuero cabelludo, parte anterior del tronco, superficies en extensión, extremidades de forma simétrica y áreas del pañal que suelen ser débiles, ¿ya? La distribución de las lesiones de la dermatitis atópica, así empiezan, miren, así empiezan en la zona poplitea, ese tipo de lesiones. La mamá no le presta mucha importancia, así era su papá. Cuando esto ya se cronifica, puede llegar a este tipo de nivel de presentación, ya una piel eczematosa y liquenificada. Por eso yo les decía, en el curso nosotros también hacemos de dermatólogos, es como una medicina interna, ¿no es cierto? O sea, lo que yo les estoy presentando a ustedes, de repente lo han visto en dermatología en los adultos, la dermatitis atópica, etcétera, etcétera. Pero nosotros también en la población infantil vemos este tipo de lesiones y entendemos que esto es una situación probablemente alérgica en la que el niño tiene la predisposición a hacer esta dermatitis atópica y tiene características por lo general familiares. Pliegues anticupitales popliteos, el prurigo, en caderas y muñecas también puede haber este tipo de lesiones. Fíjense la distribución de las lesiones de dermatitis atópicas en adolescentes y adultos. Fíjense, siempre miren en la zona de la cara, zona de cuello, antebrazo, pliegues, dorso de manos, muslos, rodillas y zonas de tobillo y dorso de pie, ¿ok? En los adultos y en los adultos y adolescentes se localiza preferentemente en grandes pliegues. Tercio superior de brazos, espalda, dorso de manos, pies y dedos. Y en los niños, fíjense cuáles son las localidades más frecuentes, en menores de 2 años o de 2 a 12 años. Fíjense, miren, en la zona de la frente, mejillas, en la zona de la barbilla, pero respetando el triángulo nasogenial, ¿no es cierto? O peribucal. Puede aparecer en dorso o en espalda. Puede aparecer en extremidades, articulares, muslos
o también en dorso de pies. Fíjense en el cuello también cómo puede aparecer. Y en la parte de extremidades, fíjense en los pliegues de los brazos y pliegue posterior de las piernas. Ahí aparecen estas lesiones características de dermatitis atópica. ¿Ok? Y en manos también, miren, pues así como hay en dorso, también puede haber en palma de manos, incluso en regiones de cuello. Las características de estas lesiones es que siempre van a tener prurigo, siempre va a picar, va a dar comezón. No puede haber una dermatitis atópica que no te dé ganas de rascar. Es una lesión que provoca rascar, que te da prurigo, ¿ok? Manifestaciones menores de la dermatitis atópica es una piel seca, pequeñas fisuraciones en el pliegue del lóbulo de la oreja, dedos, manos y pies, enrojecimiento, descamación en el dorso de los dedos, entre otros, como una especie de boqueras, ¿no? Con frecuencia una hiperlineabilidad palmar, alopecia de la cola de las cejas, pitiriasis alba y lengua geográfica. Esto es la hiperkeratosis pilar, ¿ven? Yo sé que muchos de ustedes tienen esto, y no solo tienen en el brazo, porque también les sale en la mejilla. Y esto aparece y desaparece. Y dice, doctor, esto no sé, creo que son, me han dicho que son verrugas. No pueden ser verrugas, pues. Mi papá tenía, esto es hereditario. Y esto en realidad solamente se puede atenuar. Ahora, con el avance de la medicina, de repente se puede hasta desaparecer. Pero hasta donde yo leí, esas lesiones se atenúan. ¿Y con qué se atenúan? A ver, las mujeres que usan, ¿qué usan? Urea. Cremas que pueden ir en base a urea. En épocas antiguas, sin llegar a las cremas en base a urea, agarraban la pichi del niño, su propio pichi, lo empapaban en una telita y se la ponían en los brazos. ¿No han visto alguna vez en nuestro brazo, justo en la zona donde está el brazo propiamente dicho, se palpa este tipo de keratosis pilar, que da aspecto de piel de gallina, de ahí viene por piel de gallina. Se localiza en los glúteos, región deltoidea, cara externa de los muslos, tronco y de la placa eritematosa en mejillas. No es pruriginosa. Este tipo de lesión no da comezón, sino todos ellos tendrían signos de rascado, pues. No da comezón. En cambio, la dermatitis atópica sí da comezón y da signos de rascado o de prurito. ¿Ya? Manifestaciones menores de la dermatitis atópica: pliegue infraorbitario o de Demi Morgan, las ojeras oscuras y la palidez facial. A la vista es la facies del niño alérgico, no del atópico. ¿Han visto alguna vez? Esos niños que son atópicos, alérgicos, tienen hasta un pliegue en la nariz acá arriba, encima, tienen un plieguecito. ¿Por qué? A ver. Así. Todo el tiempo están así. Hasta ya les hace un plieguecito acá. Y no solo eso, aparece, este es el pliegue de Demi Morgan. Y también hay una cianosis de esa zona, y a veces con palidez generalizada. Es la cara del alérgico. Esa es la cara del alérgico. Puede haber una catarata subcapsular anterior que en la segunda década de la vida y es específica en esta enfermedad, mucho más raro que el queratocono, que se relaciona con el frotamiento excesivo del ojo. Diagnóstico y valoración de la gravedad. Ante una dermatitis pruriginosa persistente o recurrente que cumpla con los criterios diagnósticos, valoraremos la severidad clínica aplicando el score correspondiente. Entonces acá vamos a ver algunos criterios de Hanifin y Raka para el diagnóstico de dermatitis atópica. Y dice, no, te voy a dar unos criterios mayores y unos criterios menores. Perdón un ratito. Javier. Amigo, estoy en clases. Llámale a Luis, te va a decir quién me va a llevar a los reos. Ok, entonces, ya. En los criterios mayores tenemos la presencia de prurigo, morfología y distribución característica en las zonas que hemos hablado, la formación de la lichenificación en flexuras en adultos, afectación de cara, flexuras, superficies, entre otros, y la combinación de estos patrones en niños y adultos. Tiene un carácter crónico y recidivante y una historia personal o familiar. Estos son criterios mayores. Doctor, mi hijo tiene este problema porque su papá, su hermano ha tenido esto. Eran unas pequeñas lesiones, ahora están lichenificadas. Lo lleva al dermatólogo y me ha dicho que es una dermatitis atópica. Esos son criterios mayores. Los criterios menores, que el paciente sufra de cerosis, ictiosis, reactividad cutánea inmediata, elevación de los valores séricos de inmunoglobulina E, o sea, cuadros alérgicos, edad precoz de comienzo, tendencia a infecciones cutáneas, tendencia a dermatitis específicas de manos y pies, eczema de pezón, pleuritis, conjuntivitis. Algunas mamás incluso dicen, no, doctor, justo en mi pezón, cuando está tratando a mi hijo, siento una comezón en esa zona y tú le revisas y hay un eczema en esa zona.
Ese es un criterio menor para hacer dermatitis atópica. Pliegues infraorbitales, lo que hemos visto en los de Denning Morgan, queratocono, catarata subcapsular, ojeras, palidez facial, pitiriasis alba, pliegues, prurito, intolerancia a la lana, acentuación perifolicular, intolerancia a algunos alimentos, entre otros. Los criterios diagnósticos también acatan manifestaciones esenciales como dermatitis pruriginosa, manifestaciones asociadas como historia de afectación, historia personal de asma, historia de sequedad cutánea, eczema flexular, inicio antes de los 2 años de edad. Y acá tenemos el índice de acuerdo a la gravedad, ¿no? Qué tipo de lesión y qué porcentaje de la superficie está afectada. Lo que les decía, frente, cara, tórax, miembros, zona genital, rodillas, zona popltea posterior, flexuras, etc. Con eso, tú haces un score. Si te sale entre 0 y 25, estás ante una dermatitis atópica leve. Si te sale un score entre 25 y 50 puntos, estás ante una dermatitis atópica moderada. Si estás con más de 50, es una dermatitis atópica severa. En el diagnóstico diferencial hay que descartar dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, lo que les decía, rasca o escabiosis, dermatitis herpetiforme, alérgicas no contacto y la psoriasis, entre otros. Y en el tratamiento es importante la implicación y la comprensión de las familias y pacientes con dermatitis atópica. Es una enfermedad crónica que va a mejorar con la edad, pero sobre todo con sus cuidados diarios. Hay que estar atentos a sentimientos de vergüenza, rechazo, irritabilidad. Los niños se sienten rechazados. Ustedes saben que los niños son un poco más, son más crueles que los adultos, ¿no? A veces los niños como ven no tienen tampoco y dicen, ¿no? Y entre ellos pues hacen esto, se llama la atención, puede haber hasta bullying. Ellos no saben lo que es bullying, pero le están diciendo características que el niño, digamos, puede tener, y el niño empieza a sentir rechazo, ya no quiere ir al colegio, se siente mal en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, 3 cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Los factores que más influyen en la calidad de vida son el prurito y los trastornos del sueño, porque aún así están durmiendo, por ejemplo, los pequeños y se rascan, les da comezón, se levantan acá, se levantan allá, entonces todo el tiempo están haciendo, y eso no es pues una calidad de vida. Puede ser necesario a veces incluso el apoyo psicológico. Y en el tratamiento es importante los cuidados permanentes, como dirigidos a restaurar la barrera cutánea. ¿Cómo restaurar la barrera cutánea? Disminuir los brotes y mejorar la calidad de vida del niño y controlar el prurito. Para eso, ¿qué vamos a tener que utilizar? Medicamentos, ¿no? Por ejemplo, como corticoides, antihistamínicos, entre otros. Entonces, hay que evitar el calor excesivo en la casa, sobre todo en el dormitorio, y mantener un nivel de humedad moderada a alta. Nosotros vivimos en un clima que es seco. Cuando ustedes viajan a Lima y regresan a Cusco, no sienten la nariz seca, respiran y todo es seco. Van a Lima y hasta la piel cambia, ¿no? La piel está más humectada, está más suave, más tersa. Llegas a Cusco, pucha, tu piel seca, cartonada, no puedes respirar. Nuestro clima es seco. Y los niños con dermatitis atópica no les favorece un clima seco, a ellos les favorece un clima húmedo. La ropa debe ser de algodón, amplia, no debe ser ropa que ajuste, evitando la lana, fibras sintéticas que pueden desencadenar incluso cuadros más graves, ¿no? Lesiones muy secas podemos usar aceites o baños diarios, entre otros. Se recomienda el baño en ducha diario o unos 5 minutos de duración con agua tibia de 33 grados y jabones con pH ácido sin detergente, ¿no? El niño atópico debe llevar las uñas bien cortadas. ¿Qué pasa si el niño atópico tiene las uñas largas? Se rasca, se infecta y se complica y produce celulitis o infecciones en la piel. Los baños de mar, evitando la exposición prolongada al sol, son recomendables, no así las piscinas, por los desinfectantes y cloros que contienen. No se debe poner en marcha dietas de exclusión de formas empíricas, ni sospechamos de la relación entre dermatitis atópica y la ingesta de un alimento. Está de más restringir el alimentos. Doctor, mi hijo tiene dermatitis atópica, me han dicho que no debe comer pescado. Eso no es cierto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos hablando de reacción alérgica alimenticia. Los niños con dermatitis atópica deben recibir las vacunas igual, normal, como el calendario vacunal lo dispone. No hay ninguna especial consideración en estos niños. Para controlar el picor, importante cortar las uñas. Para reducir el picor utilizaremos niños mayores de 6 semanas la hidroxicilina, por lo que el efecto sedante que tiene, ¿no? O antihistamínico que también se puede usar. No se deben utilizar antihistamínicos tópicos,
sino de preferencia por vía oral. Eliminar la inflamación, para esto sí utilizamos cremitas, pues, ¿no? Tratamiento de mantenimiento proactivo fuera del brote es el uso de antiinflamatorios tópicos, 2 veces por semana en las zonas afectadas. Dermatitis atópicas graves o las atípicas moderadas también se pueden utilizar. ¿Sí? Entonces utilizamos corticoides de baja potencia, podemos usar tacrolimus tópico o antibióticos más corticoides tópicos si es que hay una sobreinfección, antibióticos más corticoides orales si están indicados, otros tratamientos y tratamientos de mantenimiento proactivo, corticoides de potencia mediana cuando son dermatitis moderadas, incluso podemos utilizar antibióticos como y cremas como el tacrolimus. Entonces, en el tratamiento en general, para resumir, siempre vamos a usar, fíjense, antihistamínicos. Se pueden usar antihistamínicos, podemos usar lociones o hemolientes que sean hidratantes, humectantes, y si hay inflamaciones podemos usar corticoides, pero corticoides de baja potencia, siempre empiecen con baja potencia. Y si hay lesiones sobreagregadas con infecciones, se puede considerar antibióticos. Y si fuera sobre infecciones con hongos, antimicóticos, lo que sea necesario. ¿Ya? Entonces ese es el tratamiento básico de la dermatitis atópica. Los corticoides tópicos acá están. Inmunomoduladores están todavía en estudio, el pimecrolimus y el tacrolimus. Todavía en estudio no está nada definido. Tratamiento de los casos de sobreinfecciones. Podemos utilizar antibióticos, gentapicina, amoxiclavulánicos, siempre y cuando haya sobreinfecciones. Y otro tipo de tratamientos, como por ejemplo la fototerapia. Siempre se habla, ¿no? Doctor, aproveche con la fototerapia. Dice, no, la aplicación natural al sol debe hacerse en mayores de 2 años, por la tarde durante un poco tiempo, y aumentando la exposición de forma progresiva en niños mayores de 7 años con dermatitis atópica grave, que no responden al tratamiento convencional. Se utilizarán rayos UV de banda estrecha que tienen un efecto antiinflamatorio. Corticoides sistémicos, o sea, para tomar ya por vía oral, son de utilización excepcional en caso de dermatitis atópica y en caso que sea necesario. Se utilizan corticoides a baja potencia. Normalmente la dosis del corticoide va de 1 a 2 miligramos en ellos, de 0.5 hasta 1 miligramos por kilo por día. Y solamente damos, fíjense, por periodos cortos, 5 o 7 días. Nunca usamos corticoide por periodos prolongados. Anticuerpos monoclonales, inmunosupresores de la vía oral, inmunoterapia frente a alergenos, también son otro tipo de tratamientos, pero que no están pues dentro del esquema básico del tratamiento de la dermatitis atópica. Entonces, en conclusión, chicos, cuando hablamos de dermatitis atópica estamos hablando de un niño que tiene una enfermedad crónica en la que hay signos de sangrado, de rascado, de comezón, de malestar, que hay mal sueño, no descansan bien, y son lesiones que pueden ir aumentando, de lesiones eczematosas a lesiones liquenificadas, pruriginosas, a sobreinfecciones, a que no tengan una calidad de vida adecuada. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Muy bien. Hoy así les gusta hacer las clases cuando todos vienen, aunque sea 1 hora después. Ya, a ver. Muy bien. Preguntas, chicos, hasta que regularizamos a ver con los tardones. Lo voy a bajar esto acá yo, ¿ya? No voy a dejar esto acá, este es el dermatitis atópica y de pánico. Procura guardar clase para la próxima, ¿ya? Que sea una...